¿Cómo están ustedes? Levantamos una vez más el portón de esta fábrica que es el campo, la industria verde, para recorrer algunos de los aspectos centrales de lo que está ocurriendo con el sector agroindustrial argentino. Hoy vamos a conversar con Daniel Caimi, que es el responsable del área agropecuaria del Banco Francés, el BBVA, sobre el premio que ellos otorgan todos los años a los emprendedores agropecuarios. Este episodio, digamos, es el número 25. Hay un jurado muy fuerte que analiza la cantidad de trabajos que se presentan y este año han sido otorgados premios a emprendedores realmente interesantes, como nos va a contar y vamos a poder charlar con Daniel Caimi. Luego conversaremos con Claudio Molina, esta vez sobre el tema del etanol, una de las claves de lo que ha ocurrido en el 2014 en el sector agropecuario y agroindustrial, con la inauguración de algunas plantas emblemáticas. Y también conversaremos sobre esto con Víctor Acastelo, que precisamente es el responsable de una de estas plantas, la de Acabio, en la ciudad de Villa María, en Córdoba, pero también con otros temas y otros emprendimientos de esta Asociación de Cooperativas Argentinas que todos los años nos deslumbra con innovación, con inversiones y con una serie de cuestiones que son clave en materia de tecnología, de asociativismo y de todo lo que tiene que ver con la modernidad del sector agropecuario. Muy interesante, pienso, lo que podemos conversar hoy con Víctor Acastelo. Y como siempre estará Jorge Castro analizando. Estamos con él en una saga sobre la cuestión del cambio climático y su impacto en la producción de alimentos, una preocupación a nivel mundial por la cuestión de la seguridad alimentaria, y Jorge, que todos lo conocemos como un gran analista de los grandes acontecimientos y las grandes tendencias globales, hoy nos va a comentar algo de esto que viene ocurriendo y que tiene una proyección realmente dramática para los próximos años, que es crisis y a la vez oportunidad para países como la Argentina y otros países sudamericanos. Estos son entonces los temas que vamos a compartir con todos ustedes en esta edición de El Campo, la Industria Verde. Ya volvemos. Continuamos en El Campo, la Industria Verde. Ahora vamos a conversar con el gerente agropecuario del Banco Francés, del BBVA, que acaba de completar por creo que 25º año consecutivo el concurso del emprendedor agropecuario. Un concurso exitosísimo, no solo por la continuidad, sino por la presencia creciente de gente que se candidatea, que manda sus proyectos. Daniel Caimi, contanos un poco lo que se premió este año. Bueno, gracias por estar acá contigo, ¿no? Por empezar. Más. Y como vos decís, es la 25ª edición que el banco ininterrumpidamente realiza este evento, digamos que de alguna manera reconoce el esfuerzo, la creatividad, la ingeniosidad y el esfuerzo y el trabajo del hombre del campo. Yo creo que ha sido algo central. Nosotros hablamos siempre de la segunda revolución de las Pampas, que se desencadena fuerte en los 90, ¿no? En estos 25 años. Y recuerdo la edición, la primera, la del 89, en un ambiente fantástico, porque el sector sentía que podía explotar. Exacto. Y en esa rural del 89... Sí, fue fantástico. Fue fantástico, sí. ¿no? Bueno, estaba Soledad en ese momento, sí. Y había más de 1.500 personas, creo. Fue cosa bárbaro. Y como te decía, es un premio que se da al esfuerzo, al empuje, al tesón del hombre y de la mujer del campo, ¿no? Y no es un premio dinerario, con lo cual también tiene mucho mérito. Se entrega una escultura del maestro Antonio Pujía, que estuve hace justamente una semana atrás en una de las galerías de arte, lo vi, le comenté esto y estaba sumamente entusiasmado. Y representa justamente la siembra esperanzada, ¿no? Y van de la mano el hombre y la mujer, y el sol que aparece y bueno, y da sus frutos, etc. Muy lindo eso. Y las categorías fueron varias, son 5 categorías, y el premio mayor se lo llevó Manduray, es una empresa cliente del banco, que su titular es Fernando Gali,
y la verdad que están haciendo unos emprendimientos extraordinarios en la Patagonia. Vos algo creo que conocés de eso. Sí, tenía antecedentes, ellos me contaron cuando empezaron con esto hace 5 o 6 años, exacto, con mucho entusiasmo, mucho tesón, mucho capital también, pues tuvieron que poner de la propia. Y bueno, lo lograron, ellos apuntaban a un proyecto de riego para producir hortalizas, ¿no? Cebolla fundamentalmente. Cebolla fundamentalmente, que hoy están exportando a Brasil. Sí. Y como vos decías, apostaron mucho, no solamente capital, sino bueno, el esfuerzo que significa producir en esas latitudes, y además el bien social que tuvo un efecto de derrame en toda la comunidad, ¿no es cierto? Sí. Que es tan importante y se valora tanto en estos premios. Ellos encontraron un campo que estaba muy a media máquina y lo tunearon, digamos, lo repotenciaron, aprovecharon algunos galpones que había y ahí hicieron planta de empaque, y metieron cosechadora, y metieron máquina y riego. Y bueno, tuvieron que aprender. Hay gente que viene de Lincoln, de Trenquelauquen. Sí, ¿no? Es un grupo de gente de muy distintas extracciones. Algún ganadero. Algún ganadero. De pronto se encuentra vendiendo cebolla. Tal cual. Y como ese te podría decir que fueron varios las menciones y los premios de las más variadas actividades, ¿no? Porque se premia también la educación, el turismo, la ingeniosidad, y te encontrás con gente realmente emprendedora que a pesar de todo, cómo le mete para adelante y te emociona y te entusiasma, y la verdad que es para aplaudir. Me parece bárbaro que esto entusiasme al banco también, porque el sector financiero es clave para el desarrollo del sector agropecuario. Exacto. Y el hecho de esta ida y vuelta creo que es muy importante, incluso para que la dirección del banco también vea lo que es el emprendedorismo. Sí, totalmente. Sector, ¿no? Hay un compromiso muy directo, muy fuerte. De hecho, logramos abrir 3 sucursales, 2 de ellas agropecuarias netamente, digamos, una en Rosario y otra en Capital, por la envergadura del negocio, por la importancia del negocio. Y después sí se abrieron varias sucursales más en el interior con fuerte perfil agropecuario. Y lo que hemos logrado a través de todos estos años es especializar y capacitar cada vez más a la gente, y hoy contamos con más de 60 oficiales de negocios agropecuarios que están dedicados pura y exclusivamente a la atención y gestión del negocio agropecuario, ¿no? Es interesante, porque una cosa es capturar por ahí el excedente financiero del sector y recanalizarlo a la clientela tradicional del agro, pero si tienen 60 expertos, no es solamente para que salgan a decirle, che, deposita en mi banco. Totalmente. Debe ser que también hay negocio por el lado de... Hay mucho negocio, y un banco como este, con el tamaño que tiene, digamos, debe privilegiar necesariamente al sector, porque estando en las localidades que estamos, que son prácticamente todas las interior, y la economía esencial y lo que dinamiza todas las actividades es el sector agropecuario, así que necesariamente tenemos que ser muy partícipes y muy activos en eso, ¿no? Ahora, como gerente del área agropecuaria, ¿sentís que estás sentado en un lugar con base firme o sentís que estás en un tembladeral en este momento del sector? Buena pregunta. La verdad que está difícil. El banco privilegia mucho lo que nosotros llamamos los ratios de mora, de liquidez, lo que es la calidad del crédito. Y en ese sentido te podría decir que estamos muy tranquilos. Tenemos mora por debajo del 0,2%, que no existe. Pero sí es cierto que las actividades están sufriendo no solamente un parate, sino pérdida de rentabilidad. Hace poco vengo de una gira del norte, de Salta, Jujuy. Bueno, eso está muy cascoteado. Sí, además que vienen campañas bastante complicadas. Ya producciones tradicionales como soja, maíz, directamente inviable, por lo que representa solamente el flete y la merma de rentabilidad que tienen ahí, ¿no?
Así que en ese el que puede hacer maíz allá es porque tiene algún negocio muy particular. Exacto. Sí. Pero bueno, después estamos tratando de trabajar muy fuerte con la tarjeta agropecuaria, que ha crecido muchísimo. Es también la única que da un beneficio de poder, al consumir, te da puntos y los podés canjear por vuelos, o por también entraron en un catálogo empresas muy importantes, no quiero mencionar acá para pasar. Se puede mencionar, sí. ¿Sí? Bueno, John Deere es una, por ejemplo, entonces si no querés cambiar puntos por vuelo, podés cambiarlos por el aceite o la máquina de cortar pasto o un repuesto para el tractor. Sí. Y bueno, estamos llevando adelante todas esas cosas y tratando de cada vez meterle más atributos a los productos financieros. Y como siempre digo, nosotros vendemos un insumo, un commodity, y lo que acá es importante es cómo te diferencias de la competencia, cómo mejorás tus productos, tus servicios. La competencia está fuerte también, muy fuerte, por suerte para el sector. Muy fuerte. Sí. Están todos los bancos tradicionales, nacionales metidos acá, además de la banca oficial, ¿no? Nación, provincia que... Así que te diría, los grandes productos hoy básicamente, o hasta ahora, transcurrieron por tarjeta agropecuaria para capital de trabajo, y las líneas subsidiadas o las líneas de inversión productiva, que como sabés, cada banco tiene un cupo de acuerdo a los depósitos que tenga. Ahora sale una nueva gaveta, ya está anunciada. Y bueno, y eso, a pesar de todo, que es una línea barata, está costando colocarla, porque es como que, bueno, el productor que ya tomó hace 2 años o 3 y cambió el tractor, la cosechadora o compró animales, es como que hay... Tiene que terminar de amortizar lo anterior y además sentir más confianza, ¿no? Exacto. Yo pienso que a medida que avancemos en el 2015 con una cosecha razonable y precios que por lo menos dejaron de caer y hubo una recuperación, y más allá de las restricciones que todos conocemos, hay una perspectiva, hay una lucecita al final del túnel, ¿no? Para el sector. Y esto como el espíritu del premio nuestro, ¿no? Siempre hay esperanza, el productor es optimista, ya genéticamente, ¿no? Y si no, no siembra. Sembrar es un acto de fe. Exactamente. Así que nosotros vamos a seguir apoyando fuerte al sector y bueno, de la mano. Seguiremos atentamente la evolución del banco y de este premio que es señero. Estuve desde la primera edición siguiéndolo, y felicitaciones por la continuidad y por la dedicación al sector. Bueno, muchísimas gracias por tus palabras y gracias por la invitación. Enseguida continuamos aquí en el campo, en la industria verde. Y ahora en el bloque que habitualmente destinamos a los biocombustibles, nuevamente está con nosotros Claudio Molina, y hoy, Claudio, el motivo de la convocatoria es el etanol. Ya hemos hablado bastante de biodiesel en alguna otra edición reciente del campo de la industria verde. Hoy queremos cerrar un poco lo que ha sido el 2014 para el tema del etanol, que creo que fue un año crucial, y ver cuál es la perspectiva en este momento. Mira, Héctor, realmente fue un año muy positivo para el etanol en Argentina. Se han inaugurado plantas a principio de año, la de Acabío, o sea, en el primer cuatrimestre. Luego se inauguró Diacer, Acabío en Villa María, Córdoba, Diacer en San Luis. Creció la producción, creció el contenido de etanol en las naftas al punto que terminamos el año casi sobre un 10%. El gobierno reglamentó el uso obligatorio del E10, es decir, de un contenido de etanol del 10% en las naftas. Las perspectivas en general son buenas. Ha habido ruido siempre porque en el medio se cambiaron las reglas de juego en materia de precios. Quizás a veces ciertas medidas del gobierno tienen que ser un poco más consultadas, encontrar puntos en común. Yo creo que la industria no se hubiera quejado tanto si el procedimiento hubiera habido una mesa en la que exactamente. Esto es prueba y error y vertical de parte del gobierno. Esto se equivocaban, corregían.
Tenemos que reconocer que la política de biocombustibles nació con este gobierno y que hubo grandes inversiones también por un mandato de corte legal. En la ley 26.093 y la 26.334 fue sin duda una política creada. Fue una política de Estado. Y el cambio de regla de juego molesta. Pero en determinados contextos siempre hay flexibilidad. El tema es cuando las cuestiones son decisiones intempestivas. Sí. Ahora, de cara al futuro, evidentemente haber logrado un uso del 10% de etanol en las naftas argentinas era impensado. Acá hay resistencia de las compañías petroleras, de las compañías automotrices, no solo en etanol, sino también en biodiesel, sí. Con lo cual se logró incorporar en la matriz energética y con toda la fuerza a los niveles de lo que se usa en el mundo en términos relativos a los biocombustibles, y eso hay que reconocerlo. Por supuesto que una política de este tipo y una política de Estado requiere revisiones a largo plazo para consolidar el programa. Y será una cuestión más allá del 2015 que los distintos partidos políticos, no solo los oficiales, sino también la oposición, tendrán que sentarse en una mesa y encontrar el mejor mecanismo. Sí. Hay algo que es muy importante también para destacar, que es que muchas veces se habló y fue fogoneado un poco por el debate, yo digo debate trucho, de alimentos versus energía, que se empezara a frenar al etanol de maíz en los Estados Unidos. Eso no se frenó, lo que sí siguió incrementándose la producción de etanol, pero con lo que se llama etanol celulósico de segunda, de tercera generación. Creo que la Argentina tiene que mirar muy atentamente a esto, porque nosotros a veces venimos con un poquito de retardo y no me extrañaría que se instale este debate y distintos grupos de interés traten de frenar el desarrollo del etanol de cereales. Sí, Héctor, la amenaza siempre está latente. Sí. Ha habido lobbies muy importantes, inclusive grandes alimenticias, en contra del etanol de maíz en Estados Unidos. Acá en Argentina el debate se intentó instalar, pero la realidad, como vos siempre expresás, se subleva y las inversiones vinieron, el gobierno instauró el 10% de corte. Siempre hay que encontrar equilibrio porque los problemas no solo están hacia afuera, digamos, con las compañías petroleras, las automotrices, sino también hacia adentro. El equilibrio en el reparto de cupos entre las destilerías de alcohol de caña y de maíz es una nueva realidad. Históricamente Argentina manejó etanol de caña y de golpe la participación del etanol de maíz fue muy rápido y equilibró la provisión de etanol de caña. Entonces hay que lograr espacios de convivencia que sí, muchas veces no son fáciles. Es un cambio de cultura. El etanol de caña está requiriendo un precio más alto que el de maíz en este momento. No son momentos... Yo estoy en contra de que haya distintos precios para un mismo producto. Bueno, creo que el mismo producto tiene que tener el mismo precio, creo que tiene que encontrarse una fórmula de equilibrio para que sea sostenible para ambas industrias. Sí. La importancia que tiene en el NOA la producción de azúcar y de alcohol de caña es relativamente enorme. Se pueden hacer las dos producciones, inclusive con el tiempo va a haber diversificación en segunda generación, también en el uso de otras materias primas, y hay funcionarios del gobierno que se están comprometiendo con los biocombustibles de segunda generación, tanto en el Ministerio de Ciencia y Tecnología como también, inclusive hay funcionarios de Cancillería que están trabajando muy bien la cuestión. Realmente, en la medida que Argentina vaya normalizando la cuestión financiera, porque son grandes inversiones que requieren de financiamiento a largo plazo. Sí, ahí es el famoso tema del CAPEX, digamos, a diferencia del etanol de maíz, donde pesa mucho la materia prima maíz, en el etanol de segunda generación lo que pesa es la estructura industrial. Y tomá en cuenta, Héctor, que en Estados Unidos ha habido enormes sumas de dinero que aportó el gobierno, o sea, a través de... y bueno, eso para acá todavía es impensado y son esfuerzos. Este año se inauguraron 3 plantas y en las 3 el gobierno federal puso el 40% de la inversión. Por eso, entonces no es tan fácil llevarlo adelante. Después tomemos en cuenta que Estados Unidos tiene su mercado armado que es muy grande y el etanol es muy difícil exportarlo en el mundo por las barreras arancelarias o cuestiones logísticas. Sobre lo que va a haber que trabajar también, porque la Argentina puede llegar a tener
un excedente exportable de etanol muy importante. Sí, es mejor exportar etanol que maíz o sorgo. Sí, pero bueno, es un tema que va a llevar muchos años. Si bien el mercado estadounidense se abrió, pero tomemos en cuenta que son enormes plantas con una escala y un mercado interno que no tenemos acá, con lo cual la cuestión logística juega mucho. Europa está cerrado por los altos aranceles. Japón sería un mercado posible, pero que lleva muchos años en desarrollarlo. Primero por el factor confianza. La cultura japonesa es muy difícil para nosotros entrar en ese mercado masivamente. Hay otros países que tienen potencial, pero esto no es tan rápido en cuanto a las proyecciones como lo fue el biodiesel desde 2007 a la fecha, ¿no es cierto? Yo creo que las posibilidades son realmente enormes en función de que la Argentina va rápidamente a las 30 millones de toneladas de maíz, luego 40 y luego 50, pues no hay ninguna restricción para llegar a eso. Más que las que creamos los propios políticos. Así que con 30 millones de toneladas de maíz y un consumo interno aparente de 10 millones, tenemos 20 que van a pesar en los stocks que se mueven por el mundo. Hay que bajar eso. Y una forma de bajarla es... Sin dudas. Ahora, desde el punto de vista del futuro en la política, también estas cuestiones del etanol de maíz han generado visiones encontradas en la oposición. He tenido posibilidad de escuchar algunos referentes importantes de la oposición que tienen sus recaudos, ¿no es cierto? Entonces, para el desarrollo de una política de Estado, primero tenemos que sacar los prejuicios, después saber hacia dónde vamos, con qué recursos, cómo vamos a encontrar la mejor manera de maximizar esos recursos escasos. Seguro. Entonces el desafío es muy grande. Ahora, si mira uno hacia atrás, en 6, 7, 8 años todo el movimiento que se produjo para la mayoría era impensado, no para lo que estuvimos trabajando desde el primer momento con este tema. ¿15 años llevamos? 15 años. 15 años. Full time. En tu caso has estado full time en esto y te has convertido en un experto realmente admirable. La verdad que todo el mundo reconoce tu conocimiento y tu dedicación. Muchas gracias, Héctor, pero esto se hizo en la construcción de mucha gente que creyó y que fue aportando esfuerzos para que esto sea una realidad. Y también hay que reconocer, más allá de las coincidencias y las disidencias que uno puede tener, que encontramos muchas puertas abiertas en el mismo gobierno para poder trabajar en una política de Estado. Ha habido funcionarios que realmente han hecho mucho esfuerzo para que esto sea posible. Seguramente no todos estamos conformes con lo que existe, pero existe. Y antes no, y superamos no nos olvidemos del recuerdo del plan Alconafta, cómo terminó, ¿no es cierto? Seguro. Entonces esto es muy valioso lo que logró Argentina. Hoy tenemos biocombustibles a full en la nafta, en el gasoil y próximamente la generación eléctrica. Así es, y esto también es un tema muy importante, las inversiones que pueden venir en cuanto al uso de bioenergía en la generación eléctrica, ¿no? Gracias, Claudio Molina, por acompañarnos una vez más aquí en el campo, en la industria verde, y enseguida continuamos. Continuamos en el campo, en la industria verde, y ahora con el gusto de conversar con Víctor Acastelo, que es gerente de insumos de la Asociación de Cooperativas Argentinas, también responsable de Acabio y de algunos otros emprendimientos, porque me enteré que ahora hasta fabrican silobolsa. ¿Es cierto? Así es, hemos iniciado ya la producción de silobolsas de una planta nueva que recién inició la producción, que está enclavada en la zona franca de General Pico, La Pampa. Ajá. Y bueno, son las primeras partidas de silobolsa que están ya pronto al despacho, diríamos. Esperemos llegar ahora a la cola de la cosecha fina. Ajá. Y eso se van a distribuir fundamentalmente a través del sistema cooperativo de ACA. Yo diría que ese es el canal natural, las cooperativas de ACA, que son 157 las cooperativas socias, y los centros propios de ACA, donde hay unos 5.000 productores que operan con ACA. Ajá. Pero también creo que, bueno, como toda planta industrial, hay que darle la mayor, diríamos, capacidad de uso posible. Claro. Por lo tanto, estamos buscando algunos canales adicionales, ¿no? Para de distribución. Claro, para llegar a un volumen, diríamos, de unas 50.000 silobolsas dentro de un par de años. Ah, es una producción importante. Sí, es una planta que está diseñada para 75.000 silobolsas año. Ajá. Con la tecnología, la última que se conoce en el mundo para este tipo de producto, que es la pentacapa. Ajá. De modo tal que en esos 240 micrones podemos tener ahí
5 capas de 50. 5 capas, no son exactamente de la misma, diríamos, proporción, pero sí tenemos la chance de incorporar, diríamos, más materia primas en esos mismos micrones. Así que bueno, estamos preparados con una muy buena tecnología. Qué interesante. Bueno, toda una cosa donde la Argentina está liderando a nivel mundial y ACA introduciendo su propia línea. Claramente, porque Argentina en algún momento va a llegar a 130, 150 millones de toneladas de granos, sí, y los silos fijos no van a crecer en la misma proporción. Eso lo dice alguien que tiene muchos silos, ¿no? Porque acá debe ser de los que más capacidad de acopio tiene la Argentina. Y sigue invirtiendo en silos, acá, sí, pero yo creo que a nivel macro no van a crecer los silos fijos en la proporción que va a crecer la producción de granos. Sí. Por lo tanto, el silo bolsa, si hoy es una herramienta necesaria, lo va a seguir siendo aún más en el futuro. Por eso ACA invierte fundamentalmente pensando, como dijimos al inicio, en nuestras cooperativas para apoyar la originación, para apoyar la logística. Bueno, y si podemos por ahí algún mercado de exportación, seguramente vamos a estar incursionándolo. Integralmente en el tema de las bolsas. Bueno, felicitaciones por eso. Vamos a conversar un poquito de ACA Bio, cómo está evolucionando, cómo va la cosa. Vi que se volvió a inaugurar el mes pasado, después de la inauguración de octubre. ACA Bio, yo te diría que, Héctor, que es una gran satisfacción del movimiento cooperativo de ACA todo, porque no solamente por su formación, donde está integrado por ACA y 65 cooperativas socias, que eso habla de una integración socioeconómica. Desde ese punto de vista es una gran satisfacción, y también lo es porque se ha puesto en régimen industrial en forma muy rápida. Hoy ACA Bio es capaz de producir 145.000 metros cúbicos de etanol por año. Eso equivale aproximadamente al 2% de todas las naftas que se consumen en Argentina. Quiere decir que 1 cada 50 vehículos nafteros todo el tiempo puede estar funcionando con etanol de ACA Bio. Yo diría que toda la provincia de Córdoba prácticamente podría funcionar con etanol. Bueno, Córdoba, aparte de ACA Bio, tiene dos plantas más. Sí. Por lo tanto, sí, es muy importante para la provincia tener un combustible renovable, sí, limpio. Y te diría que, bueno, 145.000 metros cúbicos, aunque, bueno, sabemos de que el corte hoy, con un corte al E10, que es un muy buen paso que ha dado el gobierno, de elevar el corte al 10%, sí, pero creemos que ese corte podría ir subiendo y hay capacidad instalada como para seguir abasteciendo un corte del 12% o de hasta el 15%. 25, 23 como en Brasil, que es el promedio, y allá con motores flex se gana el 100. Yo en Brasil alquilo auto cuando voy, que voy al interior del estado de San Pablo, y en San Pablo salgo a nafta. Pero cuando cargo de nuevo en Ribeirão Preto, Marilia y en el interior del estado de San Pablo, a 300 kilómetros, conviene etanol puro. Y el mismo auto anda con etanol puro. Ojalá así sea, porque hay tanto maíz que se exporta como grano, sí, y ese grano mágico de maíz, sí, que se transforma en etanol en una parte, en burlanda o DDGS en su versión seca, sí, otra parte de aceite y una parte que capturamos con el dióxido de carbono, diríamos, con destino a la industria de las gaseosas. Bueno, eso, el otro día vino gente de la empresa de SMET, que creo que han colaborado con el desarrollo, con la ingeniería de la planta, que nos habló un poco de eso, de que ahora en ACA Bio están sustituyendo el dióxido de carbono fósil de otra compañía. Explícanos cómo es la... Aún diríamos es un proyecto porque recién comienza la construcción de la planta. Ajá. Que va a estar terminada en septiembre del 2015. Sí, ACA Bio hizo un convenio con una empresa de Villa María, que ya está en el mercado del dióxido de carbono. Ajá. Y esa empresa lo produce a partir del gas de origen fósil. Quema gas, digamos, para generar carbónico. Así es, sí. Y bueno, con esto va a dejar de quemar gas. Ajá. Y va a utilizar, diríamos, una parte del gas carbónico que se produce en ACA Bio, sí, que hoy se ventea, sí, unas 100 toneladas día, 33.000 toneladas año. Bueno, van a estar como destino a la industria. Eso se chupa, digamos. A la salida de los fermentadores, sí, capturamos, se purifica, diríamos, ese gas, diríamos, y luego, bueno, se almacena. Y bueno, creo que hay un gran trabajo de logística, llegar a múltiples usuarios en Argentina, que esta empresa ya los tiene,
Pero bueno, lo importante es este concepto de crear valor ambiental. Sí. Estamos sustituyendo gas de origen fósil por un gas de origen maíz. Por lo tanto, el concepto de integración, ¿no?, de ese grano mágico de maíz, etanol, DDGS, aceite, burlanda, dióxido de carbono, buscando siempre el mayor aprovechamiento, un concepto típicamente americano. Mencionaste aceite, yo ahí también recuerdo que ustedes incorporaron una tecnología muy nueva para aprovechar también el aceite de maíz en el proceso de elaboración del etanol. Así es, una tecnología también de origen americana, que la misma empresa fue de la misma tecnología de la empresa que nos proveyó el núcleo de la planta de Acabío. Si bien hay una mayor captura de valor leve, lo más importante es extraerle 1/3 de contenido graso a la burlanda y a los DDGS para que entren mejor en las dietas de los rumiantes. Claro, porque lo que limita el uso de burlanda es el contenido de aceite, justamente. Precisamente, sí. un maíz, por ejemplo, que entre al 3%, sí, que se multiplica por 3 claro. en los granos destilados, sí, un 10% ese 9 o el 10% es de más, tiene un tenor graso en demasía, ¿no? Claro. Extraerle 1/3 sí. del tenor graso a la burlanda, bueno, eso posibilita que los nutricionistas incorporen en mayor proporción a la burlanda, que es un elemento proteico que para los tambos y los feedlot sí. es el de mejor relación costo-beneficio que tiene hoy el productor. ¿Está teniendo buena salida la burlanda? Yo diría muy buena salida, excelente, altísima digestibilidad, el animal come más, produce entonces más leche cuando vamos a un tambo, el productor abarata la dieta. Bueno, yo creo que es un producto donde ganan varios. Win-win. Así es. Se soñaba todo eso cuando hace 3 o 4 años empezaba a hablar de esto, pero ahora lo están comprobando, está funcionando. Así es, un sueño que se construyó a partir de una idea que nació allá en el 2010 y a los poquitos años lo vemos hecho realidad. Por eso ojalá que lo que dices del corte al E20, al E25, sea posible dentro de un par de años en Argentina o algunos años, porque hay mucho maíz y hay capital para invertir. O sea que Argentina en el campo sí. No tiene límite, como te suelo escuchar algunas veces decir. Hay un campo ilimitado para crecer. Vamos a seguir creciendo, a pesar de todo. Y si se pudo hacer con todas las dificultades que tuvimos en los últimos tiempos, imaginemos lo que puede ser cuando pongamos la planificación en el sentido de la naturaleza de las cosas. Yo creo que sí, Argentina tiene un campo enorme para crecer en lo que es la agroindustria y por excelencia es el sector más competitivo que tiene el país. Por lo tanto, agregarle más valor al maíz o a otros cultivos, yo creo que es un camino, me parece, sin retorno. Lo bueno es que se está recorriendo, ACA lo está recorriendo. Felicitaciones y nosotros enseguida continuamos aquí en el campo de la industria verde. Continuamos en el campo la industria verde, ahora con Jorge Castro, como lo hacemos habitualmente. Y Jorge, hemos conversado últimamente sobre la cuestión de la sequía y esta preocupación mundial por la seguridad alimentaria. La sequía tiene que ver aparentemente con el cambio climático, tiende a ser estructural, y el cambio climático tiene que ver con las emisiones de gases de efecto invernadero y demás. En ese sentido, hay algo que creo que fue muy llamativo, que es el acuerdo entre Estados Unidos y China, dos países que fueron un poco apuntados por la cuestión del protocolo de Kioto porque no querían entrar y demás, y sin embargo, entre ambos pareciera que están dispuestos a un esfuerzo conjunto. Exactamente. En la reciente reunión de la PEC, que se realizó en Beijing en el mes de noviembre, China y Estados Unidos, los presidentes Xi Jinping y Barack Obama, llegaron a un acuerdo sobre el cambio climático. La importancia de esta decisión es doble. Por un lado, se trata de los dos principales países del mundo. Ya no sabemos cuál va en términos de capacidad de compra doméstica, es probable ya que a esta altura el Producto Bruto chino sea superior al norteamericano. Pero a los dos primeros, los dos son el número 1 y el número 2 de la economía mundial. Lo segundo es que estos dos países, Estados Unidos y China, son los dos principales emisores
de dióxido de carbono, CO2, del sistema mundial. Esto es, los responsables directos, entre los dos casi tienen el 40% del total de la emisión de dióxido de carbono. Unos porque consumen mucho y los otros porque usan mucho carbón. Exactamente. Son responsables de casi el 40% de la emisión de dióxido de carbono, que es la causa fundamental que ha provocado la situación actual de calentamiento de la atmósfera. Ahora, en este acuerdo, Estados Unidos y China se han comprometido a cambios fundamentales. Estados Unidos, presidente Barack Obama, en los últimos 2 años de su mandato, ha asumido el compromiso público de disminuir entre 26 y 28% la emisión de dióxido de carbono que proviene de su economía antes del 2030. Y a su vez el gobierno chino, presidente Xi Jinping, se ha comprometido a que el año 2030 sea el pico, no pueda crecer por encima de eso, de los niveles de emisión de dióxido de carbono de su economía. O sea, no es una resignación, no están en condiciones por ahí de ir para abajo, pero sí de poner un stop. Un stock. Y al mismo tiempo que ha tomado esta decisión, el gobierno chino se compromete de acá al 2030 a establecer usinas de energía renovable que equivalen de acá al 2030 a la totalidad del aparato eléctrico instalado de los Estados Unidos hoy. Impresionante. Ahora, atrás de esto hay una redefinición de parte de China del papel de su país, de la República Popular en el sistema mundial. Hasta ahora, los dos acuerdos internacionales hasta ahora vigentes en materia de cambio climático, el de Kioto en 1992 y el de Copenhague en el año 2009, se frustraron porque los países emergentes se negaron a aceptar responsabilidad en igualdad de condiciones que los países avanzados. Entre los emergentes figuraba China. En primer lugar, ahora China ha aceptado su responsabilidad en materia de cambio climático en igualdad de condiciones que Estados Unidos. Claro, porque un poco la visión de Estados Unidos era, no voy a entrar, ¿no es cierto?, en una cuestión que nos va a costar mucho, que es toda la reconversión energética, si los países emergentes como China, Brasil, la India, no entran en esto y tienen libertad para seguir emitiendo. Bueno, esto es lo que se ha modificado ahora. Claro. Y esto, en definitiva, ha abierto una nueva etapa en la historia del mundo en lo que se refiere al problema del cambio climático. Sí. Por eso es que la reunión posterior al acuerdo entre Estados Unidos y China sobre el cambio climático, realizada bajo los auspicios de Naciones Unidas en Lima, en Perú, ha sido por primera vez la verdaderamente exitosa del acuerdo del sistema mundial sobre el problema del cambio climático. Porque estos colosos deciden hacer algo. Eso es. Se pusieron a la cabeza de esta nueva época del mundo en materia de cambio climático. Con lo cual las organizaciones llamadas ecologistas pierden uno de sus puntos de ataque. Porque exactamente. Ellos le apuntaban fundamentalmente a Estados Unidos. Pierden legitimidad. Claro. Sí. Tiene que ver esto con el hecho de que China se ha convertido en uno de los dos principales países en materia económica, tecnológica, financiera, del sistema mundial junto con Estados Unidos. Ahora, eso tiene también implicancias muy directas hacia el sector fotosintético, por así llamarlo, porque una de las fuentes alternativas de energía es la que tiene que ver con la bioenergía. Así es. Estados Unidos, bueno, ya sabemos, está lanzada fuertemente y con un compromiso sólido en la utilización de biocombustibles, aunque también están desarrollando, por supuesto, el shale y demás, pero necesitan de alguna manera compensar las emisiones del shale con bioenergía fotovoltaica, eólica, etcétera, etcétera. Pero China también, uno ve... Exactamente, por el problema del carbón. Pero es así, pero aparece, por ejemplo, el uso de rastrojos agrícolas, que es muy incipiente incluso en Estados Unidos. En China es algo imponente, desde rollos de paja de arroz hasta marlos de maíz. Hay fábricas y fábricas que aprovechan los marlos de maíz para
calderas Exactamente, para generación eléctrica. Exactamente. Ahora, el hecho es que más del 60% de la provisión de energía de China depende del carbón. Sí. Y el carbón, entre los minerales, es el más polucionante de todos. Claro. Sí. De modo que China enfrenta en el problema del calentamiento de la atmósfera, emisión de dióxido de carbono, cambio climático, el principal desafío es de orden doméstico, interno. Más que interesante. Y además, dentro de eso está también la cuestión se involucra al sector agrícola. Muchos lo miran como uno de los responsables de las emisiones, tanto de dióxido de carbono como de metano, pero hay toda una carrera hacia la eficiencia, donde la Argentina hizo y está haciendo una parte muy importante, que es su sistema de producción basado en siembra directa, en menor uso de combustibles. Exactamente. La Argentina es una adelantada en este camino que a esta altura se puede manifestar que es de orden mundial. Gracias, Jorge, por los comentarios de hoy, y enseguida continuamos aquí en el campo, en la industria verde. Hoy dedicamos nuestro programa a los emprendedores. Arrancamos con el premio que da el Banco Francés al emprendedor agropecuario, pero también conversamos con otros dos emprendedores. Uno es Claudio Molina, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno, y el otro es Víctor Acastelo, quien es el responsable de la planta de Acabio, y hoy nos enteramos también de esta nueva planta de fabricación de silobolsas en la Argentina. ¿Por qué quiero recoger un poquito esta cuestión del emprendedorismo y los biocombustibles? Yo conocí a Claudio Molina hace 15 años, me acuerdo, en una Expo Agro. En aquel momento no me acuerdo si era una Expo Chacra o una Expo Dinámica, pero era una de estas grandes exposiciones a campo. Se me acercó y me dijo, Huergo, yo quisiera avanzar en un tema que vengo leyendo en las páginas de Clarín Rural y donde pensamos que hay una gran perspectiva, que es en esto de los biocombustibles. Y digo, mira, encantado, yo me dedico a investigar esto periodísticamente, a escribir, a impulsarlo, porque creo que la Argentina y todos los agricultores del mundo están necesitando nuevos mercados para sus productos, así que me parece que vale la pena impulsarlo. Y en aquel momento empezó a germinar la idea del impulso a los biocombustibles en Argentina. Claudio hizo la ley, redactó la ley, la negoció, la conversó con varios legisladores, tuvo un trámite parlamentario muy largo, alguna vez se cayó la posibilidad de tratarlo en una sesión, pasó para el año siguiente, pero él no cejó hasta que la ley salió. Y luego, una vez que la ley fue sancionada en el Parlamento, salió prácticamente por unanimidad en el Senado, entre otros votada por la actual presidenta Cristina Fernández de Kirchner, estaba Scioli como vicepresidente, era en ese momento el presidente del Senado, o sea que fue algo muy, muy consensuado. El proyecto había sido impulsado por un senador radical, Falcó, de la provincia de Río Negro, o sea que no era una provincia agrícola, pero sí de alguien con visión respecto a que esto era necesario para el futuro del desarrollo energético y agrícola de nuestro país. La cosa es que tuvimos la ley, pero después hacía falta que se promulgase. Se logró, y lo logró en buena medida Claudio Molina, que el Poder Ejecutivo lo promulgara. Recuerdo que el entonces presidente Néstor Kirchner fue el que firmó el decreto reglamentario y la ley se puso en marcha en tiempo y forma. Es decir, esto casi de manera impensada se convirtió en una política de Estado, porque se inició con un gobierno anterior, siguió con y aquí lo tenemos en marcha. Y viene un nuevo gobierno a partir del 2015 que probablemente se encuentre con todo este background, con la Argentina convertida en el principal productor y exportador mundial de biodiesel, con una posición muy fuerte en materia de etanol, tanto de caña de azúcar como fundamentalmente ahora
de cereales, de maíz, con una transformación en origen, con la posibilidad de generar valor agregado a través de una cooperativa como la Asociación de Cooperativas Argentinas o de grandes familias del interior que han invertido y han apostado a esta producción. Creo que la Argentina ha inaugurado un sendero muy atractivo, pero donde la pregunta central, la pregunta que se hacen sobre todo muchos desde el sector de la producción es: ¿en qué beneficia esto a los productores? Y bueno, un poco pruebas al canto. Fíjense lo que va a ser la transformación estructural de la producción ganadera en la provincia de Córdoba, en la cuenca de Villa María, donde los DGS, es decir, los coproductos de la elaboración de etanol, empiezan a tener un destino cercano, convirtiéndose en leche y en carne, a través de un proceso de intensificación, donde los sistemas pastoriles ya no lo son tantos y donde aparece un insumo crítico, como lo es también en Estados Unidos, que son estos DGS que se convierten en proteínas animales de alto valor. Creo que es un círculo virtuoso que tiene todos los atributos de lo que uno viene impulsando: valor agregado en origen, asociativismo, escala, tecnología, capacidad financiera, como se puede lograr a través de estas organizaciones, ya sea grandes empresas o empresas cooperativas, como es el caso de Acabio, y también la emblemática Bio4, que fue la que dio origen a todo esto, en una sociedad con 28 o 30 accionistas, fundamentalmente productores agropecuarios, con un socio tecnológico que es el hombre que más sabe de fermentación en la Argentina, pertenece a la familia Porta, que hace más de 100 años que vienen haciendo Fernet en la provincia de Córdoba. Me parece que todo esto genera un círculo virtuoso que marca la capacidad, el talento, la innovación y la visión de lo que se puede construir en un país que, aún sin tener políticas de Estado muy claras o estables, ha logrado algunos instrumentos institucionales que han permitido poner en marcha esta rueda. Ojalá esto tenga continuidad y vaya difundiendo como concepto de lo que puede ser la Argentina verde y competitiva en el futuro de nuestro país. Me parece que estamos con un claro ejemplo de que se pueden hacer cosas que hace 15 años parecían impensadas y que hoy nos han estallado en las manos felizmente. Hasta la semana que viene.